tipo de transferencia que se realiza, el tipo de transporte, en base al análisis que se hace en fenómenos de transporte, en base a los mecanismos de transporte que los habíamos clasificado, son tres, etc. Entonces, la clasificación de las operaciones unitarias se las hace en función a aquello. Y en algunos casos se generan 3 o 4 operaciones clasificadas en función del transporte carretero, normalmente de misma fecha. También habíamos indicado de que las operaciones unitarias son muchas y hay algunas que incluso se han incorporado, que son nuevas técnicas y metodologías que se utilizan para ciertas transformaciones y bueno, hay una infinidad de operaciones. Pero ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Cómo hacemos la selección? La selección de las operaciones que están incorporadas a las currículas y esto es prácticamente común. No nos olvidemos que nosotros tenemos una acreditación ante el Mercosur y uno de los aspectos fundamentales de los procesos de acreditación que implica que nuestros programas docentes, nuestros programas académicos son equitativos y comparables con las universidades que están afiliadas al Mercosur educativo. Todas ellas, así uno de los aspectos más fuertes es el proceso de acreditación, por lo que tenemos que estar prácticos desde ese punto de vista. Pero bueno, entonces esa clasificación hace de que, bueno, tengamos que operaciones 2 específicamente se refiere al transporte de materia, es decir, a la aplicación de los mecanismos de transferencia de materia. En otras palabras, a las operaciones de separación de componentes humanas. En cualquier proceso industrial, por más que nosotros partamos de materias primas en fase gaseosa, en fase sólida, en fase líquida, en gran parte del proceso siempre vamos a nosotros a manejar fases fluidas por la gran facilidad que se tiene en diferentes aspectos, desde el transporte hasta las operaciones de mezclas, separaciones. Por lo tanto, en gran parte de los procesos, los principios activos de las materias primas que van a ir a formar parte del producto final van a estar, es decir, van a sufrir incorporaciones a lo largo del proceso, normalmente de agua, pero de algunos otros aditivos también, o algunos otros tipos de solventes, etc. De manera tal de que, combinado con las reacciones químicas que hay en la unidad de reacción, entonces, en la fase pre-final, podríamos decir, vamos a tener fase fluida una mezcla. Una mezcla donde vamos a tener nosotros al componente, quizás ya al producto o casi ya semi-elaborado de mi producto final. Y entonces, en la gran mayoría, el 90% de las operaciones, hay necesidad de hacer procesos de separación. O porque las reacciones no han tenido una conversión del 100% que no la tienen, y por lo tanto nosotros tenemos que descircular lo que no ha reaccionado, pero lo que sí ha reaccionado no es una cosa fluida, hay que separar. Fase fluida hay que separar. Y entonces hay muchas operaciones para la separación de componentes en una mezcla fluida, porque generalmente trabajamos en fluida. Pero dentro de ellas, al principio de esta materia, cuando vimos nosotros operaciones de separación, vimos un cuadrito en el que nos daba un poco la frecuencia de uso de las diferentes operaciones de separación en función de la ¿cómo se dice esto? De la madurez tecnológica que pueda tener esa operación. Y ocurre de que las operaciones más frecuentes de separación, por el hecho de su gran, es decir, frecuencia de uso en los procesos, en las industrias, y su gran madurez tecnológica que implica que se han hecho permanentemente avances al objeto de poder hacer de que estas operaciones sean lo más eficientes posibles, entonces están en primerísimo lugar la destilación, en segundo lugar la absorción y en tercer lugar la extracción. Por eso es que estas están incorporadas. Entonces, bueno, ya está. Entonces pasamos a la operación básica de absorción. Es una operación básica
como la destilación y como la extracción de carbón. Se trata de separar componentes de una mezcla, pero aquí hay una diferencia bastante significativa frente a lo que hemos visto. A ver, en una línea, la destilación es una operación unitaria de separación de componentes de una mezcla que podría ser fase vapor, fase líquida, y el fundamento de la separación era aprovechar la diferencia de los puntos de ebullición, que sin aportar ningún elemento material no incorporábamos nada más que calor. Con la incorporación de elemento energético calor, con eso nosotros hacíamos de que los componentes más volátiles pasen a la fase de vapor y después los separábamos y obteníamos la purificación de los componentes o los aparecidos mismos. Bueno, ahora la cosa es una cosa, desde el punto de vista básico de qué significa separar, es completamente diferente. La absorción es un proceso de separación, es una operación básica de separación de componentes de una mezcla gaseosa. Ahí arrancamos completamente diferente. Entonces, nuestra mezcla a separar está en fase gaseosa. ¿Sí? Mezcla gaseosa. Bueno, y cuando nosotros hablamos de mezcla gaseosa, bueno, al menos vamos a tener componentes. Y todos los estudios generalmente trabajan con mezclas binarias. Entonces, vamos a suponer que tenemos una mezcla binaria. De entrada lo vamos a decir. Y vamos a ir ya viendo que esta mezcla binaria va a tener obviamente, dos componentes de la mezcla. Y están bastante bien identificados, podríamos decir. Uno de los componentes, que es el más importante, que es la razón por la cual nosotros estamos estudiando esto, se va a llamar soluto. ¿Sí? Soluto. Y el otro componente, que también es gas, pero esta es una mezcla homogénea, totalmente homogénea, entonces se va a llamar inerte. Ambos son gases, ¿sí? Ambos son gases. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá totalmente mezclados, obviamente. Y tenemos el inerte, que también está con todo. Totalmente muy bien. Y lo que nosotros normalmente pretendemos es justamente separar al componente que nos interesa, porque ese es el que va a formar parte posteriormente de mi producto, o ese es el que yo quiero separar por diferentes razones que las veremos un poco más adelante. Empecemos con un poquito lo que significa el fundamento de la separación. Entonces, y para eso, para poder lograr la separación fundamentalmente del soluto, ese es el que queremos separar, vamos a incorporar un agente material, es decir, un líquido. ¿Sí? Un líquido que generalmente se lo llama líquido absorbente, o veno, líquido absorbente. ¿Qué va a ser esto? Normalmente también se le llama solvente. O solvente. Bueno, vamos a nosotros. Este líquido que tiene es puro, generalmente es puro, pero en los procesos vamos a ver que va a tener algo de soluto, pero ya les decíamos más adelante por qué. Entonces, la idea es de que al poner en íntimo contacto, y ahí está la primera palabra clave, íntimo contacto. ¿Cómo nosotros logramos que se separen destilaciones y procedentes? Porque generábamos un íntimo contacto. Hacíamos que en cada etapa nosotros hacíamos burbujear el vapor que subía sobre el líquido y ahí se establecía el íntimo contacto y se producía la contradifusión molecular, que es el proceso difusional característico de la destilación. Bien. Ahora, también si queremos de que el soluto pueda separarse de esta mezcla, tenemos que establecer un íntimo contacto con este líquido. Y de entradita nomás tendremos que decir
que este líquido tendrá que ser selectivo y la principal característica tendrá que ser un líquido en el cual el soluto sea capaz de disolverse en él. Por lo tanto, ya estamos nosotros hablando de que el fundamento, ya no estamos hablando de volatilidad, de temperaturas, va a ser la solubilidad que pueda tener el soluto en ese líquido solvente, que debe ser alta. Porque si ese soluto no es soluble en el líquido, no vamos a ver separaciones significativas. Entonces, la idea, al poner el íntimo contacto, y esto lo vamos a lograr en la mismísima columna por etapas que hemos visto. Y además vamos a hablar de las rellenas, que no las hemos visto en destilación, porque normalmente son por etapas las destilaciones. Entonces, ese íntimo contacto, aprovechando la gran solubilidad que tendría que tener el soluto en el solvente, porque este es muy soluble en este inerte, obvio, por algo es una solución homogénea. Pero entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer que el soluto pase al disolvente. Ahora bien, fíjense ustedes que ahora la cosa es distinta. En destilación decíamos de que fracciones de volátil que están en el líquido pasaban a la fase vapor y fracciones del pesado que estaban en el vapor pasaban a la fase líquida en un proceso contradifusional equimolecular. Ese era el principio básico que ustedes van a ver. Ahora, el proceso difusional ya no es este, obviamente, es otro. Es el flujo a través de un gas estacionario. ¿Conocen? ¿Qué significa? Que en este caso particular es un solo componente el que difunde. No hay una difusión de algo de este hacia el otro lado, como vimos en eso. Entonces, solamente será el soluto que difunde a través de un gas estacionario, que es donde se encuentra este. ¿Qué significa? Que ni el disolvente se va a ir a fase gaseosa, ni el inerte que esté en fase gaseosa se va a disolver como lo hace el soluto en la fase líquida. Por lo tanto, la tensión de vapor de este solvente tendrá que ser muy baja, porque ustedes saben que si las tensiones de vapor son muy altas, hay la tendencia siempre a pasar a la fase vapor, porque sus puntos de ignición pueden ser muy bajos. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, por algo le llamamos inerte. Entonces, una condición ya que estamos estableciendo es de que la tensión de vapor del líquido sea baja. Y este se quema, no es soluble en el disolvente. Y a esto se llama flujo a través de un gas estacionario, donde hay una difusión en ese sentido. A esta forma de separar componentes de una mezcla gaseosa con la incorporación de un líquido absorbente y aprovechando la solubilidad que tenga el soluto absorbente, se llama absorción. A esta operación se le llama absorción. Entonces, la separación del soluto ahora es por absorción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos, y eso es lo que normalmente hay, imaginemos el proceso inverso? ¿Qué significa el proceso inverso? El proceso inverso va a significar que mi mezcla original no va a ser gaseosa. Si yo estoy diciendo que todo va a ser al revés, va a ser líquida. Mi mezcla original va a ser líquida. ¿Qué significa? Que en fase líquida voy a tener al soluto y lo voy a tener para no llamarle lo mismo, al solvente. Una solución homogénea. Y mi objetivo va a ser lo mismo. Quiero separar el soluto, pero de una fase líquida ahora. Y aquí yo voy a tener, obviamente, una mezcla homogénea con lo que va a ser el solvente, que bueno, ahí está. Para lograr separar a este soluto de esta mezcla líquida, por la forma como nosotros estamos manejando esta operación, también vamos a requerir de otro componente material. ¿Sí? Vamos a tener que incorporar. Así como vamos a incorporar nosotros un líquido,
que sea capaz de absorber selectivamente el soluto, aquí vamos a tener que incorporar gas. Y lo vamos a tener que llamar gas desolvente. Gas. ¿Sí? Gas desolvente. Y bueno, ahí está. Entonces, obviamente que este gas también tiene que ser selectivo. Tiene que tener la propiedad de desolver selectivamente al soluto, sacarlo de su confort para poder entrar acá, pero para sacar de este confort acá tiene que tener una mayor comodidad a la fuerza. Por lo tanto, el proceso difusional, que también va a ser un flujo a través de un gas estacionario, va a hacer que el soluto va a tender hacia el gas disolvente. ¿Sí? Y de esa manera lo estamos separando. A esta operación, que es completamente inversa a la de absorción, se la denomina desorción o un proceso inverso. Y a medida que vayamos avanzando en el análisis de dato en dato, de tiempo en tiempo, vamos a hacer alguna referencia al proceso inverso, porque es lo mismo, solamente al revés. No vamos a estudiar detenidamente cada uno de ellos. Pero ya sabemos nosotros que hay dos procesos de separación en función de dónde se encuentra el soluto. Si se encuentra en la fase gaseosa, se llama absorción; si está en la fase líquida, se llama desorción. Ahora bien, obviamente que cuando nosotros tenemos un líquido selectivo, el soluto va a tender hacia el solvente y las moléculas de soluto van a empezar a venir aquí. Pero ¿hasta cuándo? Y si quieren, esto también va a venir aquí. Pero ¿hasta cuándo? No en función del tiempo, sino hasta llegar a una condición donde ya no podamos nosotros hacer que el soluto venga acá. Porque si nosotros intentamos hacer algún esfuerzo, vamos a ver de que el soluto va a tender a retornar. Y por lo tanto, la condición de separación, la migración, la transferencia, la difusión a través de este gas hacia el líquido va a ser hasta llegar a la condición de equilibrio. Más allá no podemos, ¿cierto? Entonces, ya estamos hablando nosotros de una separación ideal, en el sentido de que vamos a llegar a un equilibrio dinámico donde la presión, esto es equilibrio, la presión de vapor del soluto se iguala a la presión parcial del soluto acá. Entonces, esa nos va a indicar una condición de equilibrio dinámico y llegamos. Pero eso es una idealidad, así como hablábamos de la idealidad en la destilación y después le sacamos nosotros el rendimiento. Bueno, aquí lo mismo. Si nosotros decimos que va a ser hasta llegar al equilibrio dinámico, ya de entrada nomás tendremos que ver que vamos a tener que trabajar con datos de equilibrio. ¿Cierto? Y si nosotros estamos pensando que este proceso, así como está, lo vamos a hacer con la finalidad de establecer un íntimo contacto, en principio en una columna igualita a la de destilación, pero sin la entrada lateral, no va a haber. Entonces estamos diciendo de que ahí trabajamos con el equilibrio y trabajamos con relaciones de concentraciones entre etapas, que nos generaban dos líneas de operaciones que tenían distinta pendiente por culpa de la alimentación. En ese sentido, nosotros ya nos podemos ir imaginando que si el proceso es de igual manera, aunque el fundamento es la solubilidad, pero también vamos a tener un íntimo contacto para que el soluto tienda hacia la otra fase y llegar al equilibrio, pero entre etapas van a haber concentraciones que se van a relacionar a través de qué? De lo mismo. ¿Y de dónde salían esas líneas de operaciones? De hacer un balance en un determinado nivel. Pues acá vamos a hacer lo mismo y vamos a tener también una línea de operaciones. Solo que ya nos podemos adelantar en decir que no van a ser dos, va a ser una sola. Porque ya no voy a tener una entrada lateral que me modifique la pendiente y los flujos internos. No va a haber quien me modifique. Porque las entradas van a ser el
líquido de arriba, bueno, lo voy a poner abajo. Y el gas de abajo, porque no puedo poner gas de arriba, para que suba. Y va a ir subiendo y va a pasar lo mismo en cuanto a cuestión operativa. Pero en cuanto a fundamento de separación, en cada platito, en cada piscinita, va a ocurrir lo que nosotros estamos indicando acá. Una transferencia absoluta a través de gases partículas. Por lo tanto, entonces, vamos a tener que manejar los datos de solubilidad y equilibrio. ¿Sí? Llegar al equilibrio. Esa es más o menos la idea. Bueno, la solubilidad. Es el fundamento del proceso de separación. Entonces, veamos un poquito más. ¿De qué depende? Puede depender la solubilidad. ¿De quién son los actores? Es decir, la naturaleza de la mezcla. La solubilidad no es la misma si nosotros tenemos diferentes mezclas. Entonces, podemos decir de la naturaleza de la mezcla. De la temperatura. De la presión parcial del gas, del soluto del gas. Y de la concentración del soluto en el líquido. Bueno, más o menos de ahí puede depender. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la mezcla, estamos indicando de que obviamente vamos a tener datos de solubilidad, vamos a tener diferentes mezclas, muchas de ellas. Pero ya cuando queremos hablar de solubilidad, en el momento en que nosotros pensemos en un líquido absorbente, ahí ya tenemos que saber elegir uno que tenga el soluto tenga una gran solubilidad en este líquido. Por lo tanto, la selección de este es muy importante. Tenemos que tener una gran capacidad de absorber selectivamente al soluto, de manera que el inerte no pase y de manera que el líquido absorbente tampoco pase hacia el otro lado. O sea, lo único que viaje es el soluto. En ese sentido, o en el sentido contrario, es esto. El tema de la temperatura, la influencia es bastante, es decir, se basa en el hecho de que el principio de Banhoff, que dice, por ejemplo, cuando se eleva la temperatura, los procesos van acompañados de absorción de calor. Eso es lo que más o menos nos indica. Pero ocurre que cuando nosotros tenemos este proceso de absorción específico, hay cierto desprendimiento de calor mínimo, porque algo que yo me olvidé decir al principio es los efectos de la temperatura no es muy significativo, no tanto, y por lo tanto vamos a intentar manejar nosotros estos procesos como isotérmicos. Pero si damos más finito, en estos procesos de absorción hay cierto desprendimiento de calor. Por lo tanto, cuando se eleva la temperatura, la solubilidad va a disminuir, ¿sí? En base justamente a ese principio de Banhoff. Entonces, vamos a darnos cuenta y vamos a ver algunos datos que la temperatura sí es una variable y para estos casos de separación nos va a convenir trabajar a bajas temperaturas, porque si elevamos la temperatura, la solubilidad del soluto en el líquido va a disminuir y nosotros no queremos que ocurra eso, queremos al revés que aumente. Por lo tanto, hay que intentar trabajar a temperaturas bajas. Respecto a la presión, que no le he puesto, que es de todas maneras en menor grado su dependencia, pero aquí sí, a medida que aumenta la presión parcial del soluto en el gas, aumenta la solubilidad. Aquí la relación es directa. A mayor presión parcial, mayor solubilidad. En cambio, aquí es inversa. A mayor temperatura, menor solubilidad. ¿Sí? Entonces, si sube la temperatura, entonces baja la solubilidad. Y aquí si sube la presión, entonces sube la solubilidad. La idea básicamente es esa. Bien, entonces tenemos más o menos eso.
gases de los procesos productivos que contienen amoníaco y aire. ¿Sí? Y la idea es separar al amoníaco. El amoníaco puede ser parte importante de un producto final para fertilizantes, por decir algo, pero al mismo tiempo puede ser nocivo si es que nosotros queremos emanar hacia la atmósfera, es decir, gases con elevados contenidos de amoníaco. Entonces, cualquiera de las dos cosas nos interesa frenar la emisión del amoníaco. Por lo tanto, para este tipo de mezclas, el líquido absorbente más comúnmente utilizado y de paso es barato es el agua. ¿Y qué me está queriendo decir esto? De que el amoníaco, así como es muy soluble en el aire, es muy soluble en el agua. Por lo tanto, la tendencia de que nosotros hagamos que el producto pase al agua va a ser muy elevada. ¿Sí? Y este mismo ejemplo nosotros lo podemos poner en el proceso de desorción, que es decir, que en fase líquida nosotros también tengamos amoníaco y tengamos agua. Y en este caso particular, entonces, pues será el aire el que en determinadas condiciones el que me sea capaz de separar. Ahora ustedes fíjense de que por eso cuando decíamos que a medida que sube la temperatura disminuye la humedad en la absorción, este hecho en muchos casos se utiliza como fines de separación del amoníaco en las gaseosas. Es decir, nosotros subimos la temperatura y el amoníaco va a tender a separarse del gas, porque ya no va a ser tan soluble en el gas. Por lo tanto, hay formas de poder que por calentamiento nosotros separemos ciertos rangos de concentración de los sólidos a altas temperaturas se separan. Entonces eso se aprovecha. Pero bueno, decíamos de que esto también puede darse. Así que, pero fundamentalmente esta es la idea. Ahora son las 8:30. ¿De qué manera se expresan las concentraciones? Ya entrando un poquito más en lo que significa, cómo vamos a representar nosotros para poder ya ir tendiendo a encontrar los datos de equilibrio y aplicar las curvas respectivas. ¿Cómo se expresan los datos de solubilidad? Están tabulados obviamente para diferentes mezclas y están tabulados en función de la presión, que normalmente se trabaja con una presión constante y ahí es donde podemos variar la temperatura y encontrar los datos respectivos. Las tablas se presentan de manera desde Pero bueno, aquí está una forma de representar la información de datos de solubilidad. En la fase líquida, una forma frecuente de presentar la solubilidad
a través de datos de concentración que nosotros en nuestra nomenclatura la vamos a trabajar como concentración C. Es una relación, no es una fracción, sino una relación de los componentes que forman parte de la unidad. Fíjense ustedes, esta mezcla es amoníaco-agua, ¿cierto? Ahí está la fracción parcial de aire. La concentración en fase líquida del amoníaco en el agua está dado generalmente en kilos de amoníaco por 100 kilos de agua. ¿Sí? Aquí está, kilos de amoníaco por cada 100 kilos de agua. Y tenemos diferentes. Entonces, en función de aquello, toda esta información es lo que tenemos como presión parcial del amoníaco. ¿Sí? Que vendría a ser justamente para cada dato de concentración. Y aquí tenemos a diferentes valores de temperatura. Entonces podemos fijarnos que si por ejemplo nosotros vemos de que a medida que nosotros vemos que crece la cantidad de amoníaco por cada 100 kilos de agua, obviamente vamos a ver que los datos de presión parcial va a crecer también en función del crecimiento de esta concentración. Pero si nosotros nos fijamos para un determinado valor de cantidad de amoníaco en el agua y vemos nosotros datos de presión parcial, vamos a ver de que a medida que crece los datos de la presión parcial, a medida que crece la temperatura, fíjense ustedes 64, 103, está creciendo la presión parcial del amoníaco en el gas y por lo tanto va a disminuir la concentración del amoníaco en el líquido. Entonces se va a ir haciendo cada vez más poco soluble porque los datos crecen en este sentido. Y de igual manera, a medida que nosotros tenemos mayor temperatura, entonces vamos a tener esos datos que son mayores en fase gaseosa. Pero bueno, esta es más o menos la información que se nos brinda. A partir de esta información se puede tranquilamente, esto es presión parcial y esto es concentración, pero nosotros la concentración normalmente la podemos convertir en fracción molar cuando dividimos la concentración y aquí hacemos la suma. Si este es el amoníaco, dividimos entre su peso molecular. Y aquí, como es sobre la base de 100 kilos, 100 sobre un peso molecular del agua gaseosa. Con este dato vamos a nosotros de concentración, vamos a colocar eso. Cada uno de estos datos los colocamos acá y vamos a obtener datos de fracción molar, volumen por volumen. Y por el otro lado, la fracción molar en fase gaseosa, como la fase gaseosa puede ser expresada en fracción molar, en presión parcial, etc. Va a ser la presión parcial dividido la presión total que nos tendrá que dar la información a qué presión están estos datos. Cambia la presión, cambia. Con estas dos formas de poder convertir aquello, nosotros ya podemos tener una tabla, que es la que nos van a proporcionar, una tabla donde tenemos, aquí está, hemos extractado una partecita. Concentración en fase líquida del amoníaco en el agua y concentración del amoníaco en el aire para 3 valores de temperatura. Para 3 valores de temperatura. 0 grados a 20 grados y a 60 grados. ¿Sí? Esa más o menos es la idea. Miren ustedes que para un determinado valor, entonces vamos a ver de que a medida que crece la temperatura, esta fracción molar va a ir creciendo en fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? De que está difícil que nosotros tendamos hacia la fase líquida. Cada vez que crece en fase gaseosa es porque en fase líquida es ¿cierto? Entonces, esta más o menos es la interpretación. Si nosotros agarramos dos datos parecidos, por ejemplo, 0,0330, busquemos uno parecido acá. 0,0330.
A 20 grados, la concentración del amoníaco en el agua va a ser 0,046. En cambio, a la misma fracción en fase gaseosa, si nosotros trabajamos no a 20, a 0 grados, la concentración del amoníaco en el agua va a ser 0,019. Prácticamente el doble y un poco más. Entonces nos estamos dando cuenta de que a medida que la temperatura es más baja, la solubilidad es mayor. Estamos bien. Entonces, y si nosotros hacemos una representación de esta información, donde para determinados valores de concentración para esta mezcla vemos que para 3 valores de temperatura tenemos esta información en base a esas dos formulitas que nosotros hemos trabajado, entonces tenemos esta representación. Si ustedes se fijan, en este caso ya no vamos a trabajar con un diagrama de equilibrio donde en ordenadas va a ser de 0 a 1 en Y y en abscisas de 0 a 1 en menos, un cuadrado perfecto donde tenemos una diagonal. Ahora los datos de concentración para empezar son más bajos y no son iguales, es decir, no están en el mismo orden. Y no llegaremos al caso de trabajar con relaciones logarítmicas, pero casi nunca vamos a tener una misma escala en ordenadas que en abscisas. Por ejemplo, fíjense ustedes, para este rango de concentraciones hay datos que no están llenos porque obviamente superan los valores racionales. Entonces, para un rango más o menos aunque sea restringido, vamos a ver de que mi concentración va de 0, de este valor 0,01 a 0,34, apenas a 0,3. No llega a 1. Obviamente, no va a llegar a 1. Pero basta con esto para decir que yo he separado una gran parte. De lo que no tenía nada en el líquido, a que después pase un 30%, ojo que también aquí la proporción no va a ser muy elevada. ¿Sí? Entonces, bueno, ya veremos. Y por el otro lado, el I va a ir más o menos, dependiendo de la temperatura, a valores más altos. Pero bueno, si ustedes se fijan, entonces, para ciertos valores, nosotros tenemos que, en ordenadas, vamos a ir desde 0 hasta 0,3, y en abscisas, bueno, también trabaja de 0 a 0,3. Hagamos un pequeño rango de datos nada más. Pero bueno, la idea es esto. Representando los datos que teníamos ahí, vemos de que estas son las 3 curvas. Este es a 0 grados, este es a 20 grados y este es a 60 grados. Y ahí se puede visualizar la diferencia en la solubilidad que se tiene en función de la temperatura. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este dato de I, cuando nosotros tenemos, y estamos hablando del equilibrio, 0,10 de presión parcial de fase gaseosa, si trabajamos nosotros a 60 grados, la concentración del amoníaco en fase líquida va a ser ese. Pero si trabajamos a 20 grados, la concentración va a ser esa. Y si trabajamos a 0 grados, la concentración va a ser esa. Estamos viendo entonces que para 0 grados, la concentración del amoníaco en el agua va a ser mayor. Trabajar a 60 grados no voy a poder separar prácticamente nada. Ahí nos está mostrando cómo es preferible trabajar a 0 grados. Pero aquí no termina la cosa. Entonces le metamos menos 10. Generemos menos 10 grados en una columna de absorción y eso también cuesta plata. Entonces, tampoco se trata de decir que a más bajas temperaturas. El tema de costos, después hay que analizarlo también, es cuestión no iniciales. O sea, desde el punto de vista de la solubilidad, obviamente es preferible trabajar cuanto más bajas temperaturas tengamos, mejor. Pero eso no hay que olvidarse que incide en los costos finales. Bueno, esa es la relación que existe con la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor solubilidad. A mayor temperatura, menor solubilidad. Y con respecto a la presión, aquí nos está dando otra vez la misma información inicial, pero ahora es otra tablita donde tenemos nosotros datos
datos de concentración y aquí a la misma temperatura vamos a tener datos de equilibrio a 2 atmósferas, a 4 atmósferas y a 5 atmósferas. ¿Sí? Entonces, diferentes temperaturas. Y estos son los resultados. Entonces, haciendo el mismo análisis, vemos de que para una determinada concentración de amoníaco en la fase gaseosa, vamos a tener que si yo trabajo a 2 atmósferas, la concentración que logremos del amoníaco soluto en fase líquida es 0,18, pero si trabajo a 4 atmósferas se va a incrementar a un 0,25 y si sigo aumentando la presión se incrementará a un 0,28. Entonces estamos viendo que a medida que crece la presión va a crecer también la solubilidad. Entonces cualquiera dice, le metamos a 5 atmósferas. Generar 5 atmósferas en una columna no es gratis. Entonces eso ya de todas maneras es un tema que se tendrá que ver más adelante. Bien, un poquito lo que hemos querido mostrar acá son las relaciones tanto de temperatura como de presión. Y vamos a ver los resultados. Yo quería ver un ejercicio más común, pero no de tiempo para que esté listo. Yo les pedí por favor.